La sala de reuniones estaba más oscura de lo habitual. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras sobre las paredes curvas del edificio del Tribunal Galáctico. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de la enorme mesa circular, y el miedo viciaba el aire como un mal olor. La consejera Itra miró la pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa. Puntos rojos marcaban los mundos caídos. Demasiados puntos rojos. Su piel azul se había vuelto pálida y sus antebrazos temblaban mientras señalaba la pantalla. El sector 7 hectáreas caído, dijo. Su voz era un susurro, pero todos la oyeron. Los Ketmori lo tomaron ayer. Con eso, son 15 sectores en 3 meses. Los otros miembros del consejo emitieron sonidos de preocupación. Algunos golpeaban sus garras contra la mesa. Otros agitaban sus alas con nerviosismo. El gran guerrero Draxen, el general Corks, golpeó la mesa con el puño. «Esto es imposible», rugió. «Mi pueblo ha luchado en guerras durante 10.000 años. Conocemos la batalla. Sabemos cómo ganar. Pero estas criaturas», no pudo terminar la frase. Todos sabían a qué se refería. Los Ketmori eran diferentes a cualquier enemigo que hubieran enfrentado antes. Sus naves no estaban construidas de metal y circuitos. Eran naves vivientes, cultivadas, que podían curarse a sí mismas. Naves que aprendían de cada batalla y se hacían más fuertes. «Devoran planetas», susurró el embajador Sexaig desde la esquina. El pequeño alienígena gris había sobrevivido al ataque en Kepler 190. «Yo los vi. Sus naves aterrizaron y consumieron todo. Los árboles, las rocas, el agua, incluso el aire. Luego crecieron, crearon más naves». El silencio se apoderó de la sala. A través de los altos ventanales, podían ver otras naves alienígenas en las estaciones, en los muelles de atraque, naves que habían huido de la flota Ketmori que avanzaba. Los refugiados llenaban cada espacio disponible y llegaban más cada día. Itra tocó un botón y la pantalla cambió. Ahora mostraba sus fuerzas militares. Las cifras no eran buenas. La flota psíquica Velari leyó de la lista. Destruida en la batalla de la nebulosa Carmesí. Las naves tecnológicas Serian intentaron usar sus mejores armas. Las naves Ketmori absorbieron la energía y la usaron contra ellos. El general Corks gruñó profundamente. Sus propias naves habían luchado con valentía. Sus soldados habían muerto con honor, pero el honor no significaba nada cuando el enemigo podía adaptarse a cualquier arma en cuestión de minutos. ¿Y el Imperio Cristalino?, preguntó el ministro Pax. Su rostro insectoide mostraba preocupación. Sus naves de diamantes son las más resistentes de la galaxia. Aniquilado, respondió Itra. Los Ketmori desarrollaron armas de ácido específicamente para disolver el cristal. Les llevó 2 horas. La sala volvió a quedar en silencio. Algunos alienígenas rezaban a sus dioses. Otros simplemente miraban sus manos, garras o tentáculos. Entonces, el almirante Vestar habló. Era viejo, incluso para su longeva especie. Había visto muchas guerras y había sobrevivido a todas. «Hay una opción que no hemos discutido», dijo lentamente. Todos se giraron para mirarlo. Sus ojos rojos eran serios. «Los humanos», continuó. Varios alienígenas hicieron sonidos de disgusto. El general Cork se rió, pero no fue una risa feliz. «¿Los humanos? Esos primitivos apenas dominan el viaje espacial. Dejaron su sistema natal hace solo 50 años. Son nativos de un mundo letal», añadió el embajador Sexaig. «Vienen de un planeta tan peligroso que la mayoría de las especies ni siquiera pueden visitarlo. Gravedad pesada, clima mortal, plantas venenosas y depredadores por todas partes». «Exactamente mi punto», dijo el almirante Vestar. «Los consideramos primitivos, pero sobrevivieron en un mundo que mataría a la mayoría de nosotros en minutos. Construyeron una civilización mientras luchaban contra la propia naturaleza cada día». Itra buscó información sobre los humanos en la pantalla. Los datos eran limitados. Los humanos se mantenían mayormente aislados. Comerciaban con algunas especies, pero nunca se unieron a ninguna alianza importante. «Miren su entretenimiento», leyó. «Crean historias sobre la guerra constantemente. Películas, libros, juegos, todo sobre luchar y ganar contra probabilidades imposibles. El entretenimiento no significa nada», dijo el general Corks, pero su voz sonaba menos segura ahora. «Ah, ¿no?», preguntó el almirante Vestar. «También practican deportes de combate por diversión.
Saltan de vehículos voladores con paracaídas de tela. Escalan las montañas más altas de su mundo solo para ver el paisaje. Algunos humanos incluso van al espacio con una protección mínima solo por la emoción. La sala estaba escuchando ahora. Estos hechos sobre los humanos siempre habían parecido extraños a las otras especies. La mayoría de los alienígenas evitaban el peligro. Los humanos parecían buscarlo. Hay informes sobre sus naves, continuó el viejo almirante. Son pequeñas pero fuertemente armadas. Cada nave humana lleva suficientes armas para enfrentarse a naves 3 veces más grandes. Pero solo tienen unos pocos cientos de naves en total, protestó el ministro Pax. Que sepamos, replicó Vestar. Los humanos son reservados sobre su ejército. Nunca muestran toda su fuerza. Itra estaba mirando más datos ahora. Su expresión cambiaba de desesperanza a reflexión. Según nuestra inteligencia, los humanos resuelven los problemas de manera diferente a nosotros. Cuando nos enfrentamos a un enemigo, intentamos igualar su fuerza. Los humanos encuentran debilidades y las explotan. Lo llaman guerra asimétrica. Leyó más de los archivos. En su historia, ejércitos humanos más pequeños a menudo derrotaron a otros más grandes usando tácticas inesperadas. Estudian a sus enemigos cuidadosamente y luego atacan de formas que nadie espera. El general Corks estaba callado ahora. Su orgullo de guerrero quería rechazar la idea de pedir ayuda a primitivos, pero su mente práctica estaba funcionando. Había perdido demasiados buenos soldados contra los Ketmori. Incluso si quisiéramos pedírselo, dijo, ¿por qué nos ayudarían los humanos? Apenas hemos hablado con ellos en 50 años. Porque, dijo Itra, levantándose de su silla, podemos ofrecerles algo que quieren. La membresía plena en la Unión Galáctica, acceso a toda nuestra tecnología, todas nuestras rutas comerciales, todo nuestro conocimiento. Los otros miembros del Consejo se miraron. Era una oferta enorme. Los humanos pasarían de ser extraños a tener el mismo estatus que especies que habían estado viajando por el espacio durante miles de años. Es arriesgado, admitió el embajador Sexaig. Si los humanos se unen a la Unión, tendrán acceso a todo. Nuestros secretos militares, nuestra tecnología, nuestras debilidades. ¿Qué debilidades?, preguntó el almirante Vestar con una risa amarga. Los Ketmori ya las han encontrado todas. No nos queda nada que ocultar. La votación fue más reñida de lo esperado. 7 especies votaron sí. 4 votaron no. 1 se abstuvo. Fue suficiente. Itra comenzó a redactar el mensaje a la Tierra. Fue corto y directo. La Unión Galáctica necesitaba ayuda. A cambio, ofrecían la membresía plena y todos los beneficios que conllevaba. Mientras enviaba la señal encriptada hacia el espacio humano, se preguntó si siquiera responderían. Los humanos eran impredecibles. Podrían ignorar el mensaje por completo. Podrían exigir más a cambio. Incluso podrían decidir que los Ketmori no eran su problema. Lo que no esperaba fue lo que realmente sucedió. Los humanos dijeron que sí de inmediato. No solo eso, sino que dijeron que sus naves ya estaban en camino. La almirante Sarachen de la Armada Espacial Unificada de la Tierra envió una respuesta simple. Mantengan sus posiciones. La flota humana llegará en 3 semanas. La amenaza será neutralizada. La confianza en esas palabras debería haber sido tranquilizadora. En cambio, hizo que Itra se sintiera extrañamente inquieta. ¿Cómo podían los humanos estar tan seguros de que podían derrotar a un enemigo que había aplastado a todas las demás fuerzas militares de la galaxia? Estaba a punto de descubrirlo. El almirante Vázquez estaba en el puente de su nave insignia y se sentía satisfecho. El devorador de mundos era una criatura magnífica. Su casco viviente pulsaba con un lento latido. Tubos orgánicos transportaban nutrientes e información por toda la nave. El propio puente estaba hecho de hueso y cartílago modificados. A través de la gran membrana de visualización, podía ver su flota extendida por el espacio. 50.000 bionaves de varios tamaños flotaban en perfecta formación. Algunas eran pequeñas y rápidas, como insectos cazadores. Otras eran masivas, con sus vientres llenos de la biomasa que habían consumido de los mundos conquistados. Informe, ordenó. Su voz era un retumbar profundo que vibraba a través del sistema nervioso de la nave. El mundo industrial de Kepler 442b ha sido completamente procesado. Almirante, respondió su oficial táctico. Los múltiples ojos de la criatura parpadearon en secuencia. Hemos obtenido 2.3 millones de toneladas de materiales útiles y 400 nuevos organismos de combate. Vasca sintió.
Esta había sido su cosecha más exitosa hasta el momento. El planeta había sido rico en metales e instalaciones de fabricación. Sus naves habían aterrizado y comenzado el proceso de consumo. En cuestión de horas, cada fábrica, cada edificio, cada trozo de materia útil había sido descompuesto y absorbido. ¿Alguna resistencia?, preguntó. Mínima. La Fuerza de Defensa local intentó luchar con armas de proyectiles. Adaptamos nuestro blindaje en 12 minutos. Después de eso, se rindieron. Siempre era la misma historia. Las especies de toda la galaxia construían sus armas y defensas basándose en ideas antiguas. Usaban rayos de energía, misiles y armas cinéticas que no habían cambiado mucho en miles de años. Las bionaves Ketmori podían adaptarse a todas ellas en cuestión de minutos. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó Vaz. Su oficial de navegación consultó la interfaz de la computadora viviente. Zarcillos de materia orgánica se conectaban directamente a su cerebro, permitiéndole acceder a todos los datos disponibles al instante. Las colonias mineras en el sistema Taeta, Almirante. Ricas en metales raros, baja población, defensas mínimas. Excelente. Pongan rumbo de inmediato. Mientras su flota comenzaba a moverse, Vasco revisó los informes tácticos de sus subordinados. Cada batalla seguía el mismo patrón. Sus exploradores encontraban un objetivo. Su flota principal llegaba y exigía la rendición. La mayoría de las especies intentaban luchar. Sus armas funcionaban durante unos minutos, tal vez una hora como máximo. Luego, las bionaves desarrollaban inmunidad o contramedidas. Después de eso, solo era cuestión de cosechar. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo datos de sensores de largo alcance. Parece que hay naves aproximándose desde la dirección del borde exterior. ¿Qué tipo de naves?, preguntó Vaz. No estaba preocupado. Su flota se había enfrentado a todas las fuerzas militares importantes de esta parte de la galaxia. Todas habían caído. Diseño desconocido, almirante. El perfil de sensor no coincide con ninguna especie en nuestra base de datos. Esto era ligeramente interesante. Quizás una de las especies menores había desarrollado nuevos diseños de naves. No importaría. Las naves nuevas seguían usando las mismas armas y defensas básicas que las antiguas. ¿Cuántas naves? Aproximadamente 200, almirante. Buster rió. El sonido resonó por los pasillos orgánicos de su nave. 200 naves contra 50,000. Ni siquiera sería una batalla real. Continúen el rumbo. Si estas naves desconocidas interfieren con nuestras operaciones, nos ocuparemos de ellas como corresponde. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, la almirante Saracen se encontraba en el centro de mando de la OS Indomitable. Su nave era diferente a todo lo que los alienígenas habían visto. Donde las naves alienígenas eran lisas y curvas, las naves humanas eran angulosas y funcionales. Cada superficie cumplía una función. Cada sistema estaba diseñado para la máxima eficiencia en combate. Informe de estado, ordenó. Todas las naves reportan estar listas. Almirante, respondió el comandante Martínez desde la estación táctica. Los sistemas de sigilo operan a plena capacidad. La flota enemiga no muestra signos de detectarnos. Chen asintió. La tecnología de sigilo humana era algo especial. No solo ocultaba las naves de los sensores, doblaba la luz a su alrededor, absorbía la radiación electromagnética e incluso enmascaraba las firmas gravitacionales. Las bionaves Ketmori podían ser avanzadas, pero seguían sujetas a las leyes de la física. ¿Qué sabemos del enemigo?, preguntó. El teniente Park mostró el análisis en la pantalla principal. Bionaves, almirante. Naves vivientes que pueden adaptarse a armas y tácticas durante la batalla. Han derrotado a todas las fuerzas militares importantes de este sector. Tiempo de adaptación. Los informes sugieren que pueden desarrollar resistencia a las armas de energía en 15 o 30 minutos. Las armas cinéticas tardan más, quizás una hora. Chen sonrió. No era una expresión agradable. Han estado luchando contra enemigos predecibles que usan tácticas predecibles. Es hora de enseñarles algo nuevo. Se acercó a la pantalla táctica principal. Mostraba ambas flotas, la masiva fuerza Ketmori y su propia flota humana, mucho más pequeña. Los números parecían imposibles. Cualquier comandante militar sensato se retiraría de inmediato. Pero Chen no era una comandante cualquiera. Era el producto de la evolución militar humana. Su especie había pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra.
Cada conflicto humano les había enseñado algo nuevo. Cada derrota los había hecho más fuertes. Recuerden, dijo a la tripulación del puente, estas criaturas nunca se han enfrentado a humanos. Se han adaptado para luchar contra alienígenas que piensan como alienígenas. Usan tácticas convencionales y estrategias predecibles. Tocó los controles en la pantalla, mostrando diferentes vectores de ataque. Nosotros no pensamos como otras especies. No luchamos como otras especies. Cuando todos los demás huyen de peligro, los humanos corren hacia él. Cuando todos los demás intentan evitar el riesgo, los humanos lo abrazan. La tripulación asintió. Todos habían estudiado los informes de los refugiados alienígenas. Los Ketmori parecían invencibles porque podían adaptarse a cualquier amenaza. Pero la adaptación requería tiempo y patrones predecibles. Señora, llamó el operador de sensores. Detectamos movimiento en la flota enemiga. Están cambiando de rumbo hacia las colonias mineras de Taeta Beta. Perfecto, respondió Chen. Eso los pone exactamente donde los queremos. Todas las naves, prepárense para la operación Mazo. En los hangares de armamento de toda la flota humana, las tripulaciones hacían los preparativos finales. Pero no eran las armas de energía o los misiles guiados que usaban los alienígenas. Las armas humanas eran diferentes. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que a veces las soluciones más simples eran las mejores. Proyectiles de aniquilación relativista esperaban en sus tubos de lanzamiento. Parecían simples barras de metal, nada más. Pero cuando se aceleraban a 90% de la velocidad de la luz, se convertían en armas de una destrucción increíble. Ningún escudo podía detenerlos. Ningún blindaje podía resistirlos. Eran invisibles hasta el impacto porque nada podía superar a la propia luz. Torpedos cuánticos aguardaban en sus lanzadores especiales. Estas armas existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Podían atravesar escudos y blindajes como si no estuvieran allí. Los alienígenas nunca habían visto nada parecido porque los alienígenas pensaban en 3 dimensiones. Los humanos pensaban en 11. Almirante, informó el oficial táctico, todas las naves están en posición. La flota enemiga mantiene una formación predecible. Tenemos fijados los blancos en todas las naves principales. Se miró la pantalla una última vez. En unos minutos, todo cambiaría. La galaxia aprendería de lo que los humanos eran realmente capaces. A todas las naves, transmitió a la flota. Aquí la almirante Chen. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que ha conquistado a todas las fuerzas militares que ha encontrado. Se creen invencibles. Están equivocados. Hizo una pausa, dejando que sus palabras llegaran a cada miembro de la tripulación de la flota. Estas criaturas nunca han luchado contra humanos. No entienden lo que somos. Ven nuestro pequeño número y piensan que somos débiles. Aprenderán lo contrario. Otra pausa. Armas autorizadas. Todas las naves, disparen a mi señal. Muéstrenles por qué a la Tierra se la llama un mundo letal. La flota humana se movió a su posición de ataque final. Los Ketmori continuaron su rumbo, completamente inconscientes de que la muerte se acercaba a velocidades relativistas. El ataque comenzó exactamente a las 14:27 y 33 segundos, hora estándar galáctica. El almirante Vázquez estaba revisando los informes de cosecha cuando el sistema nervioso de su nave de repente gritó advertencias por todo su casco orgánico. Químicos de alarma inundaron el puente mientras los biosensores detectaban masivas firmas de energía acercándose a velocidades imposibles. ¿Qué está pasando? Rugió, sus garras extendiéndose automáticamente mientras los instintos de batalla tomaban el control. Almirante, la voz de su oficial táctico era aguda por el pánico. Proyectiles entrantes, múltiples vectores. Se mueven a... Esto no puede ser correcto. Informe, exigió Vaz. A 90% de la velocidad de la luz, almirante. Al menos 30.000 proyectiles individuales. Por un momento, Vaz no pudo comprender las palabras. El 90% de la velocidad de la luz significaba que los proyectiles llegarían casi tan rápido como los datos del sensor sobre ellos. No habría tiempo para evadir, ni tiempo para adaptarse, ni tiempo para reaccionar. La primera ola impactó. 30.000 barras de tungsteno, cada una acelerada a velocidades relativistas, golpearon la flota Ketmori simultáneamente. La física fue simple y brutal. A tales velocidades, una pequeña barra de metal llevaba la fuerza destructiva de un arma nuclear. Bionaves que habían sobrevivido a 1000 batallas simplemente dejaron de existir.
La energía cinética liberada por cada impacto estaba más allá de cualquier cosa para la que hubieran evolucionado. Naves enteras se vaporizaron instantáneamente, sus cascos orgánicos incapaces de soportar fuerzas que podrían agrietar planetas. El almirante Vasco observó con horror cómo su magnífica flota moría a su alrededor. El devorador de mundos se estremeció mientras las naves cercanas explotaban, su destrucción creando esferas expansivas de plasma sobrecalentado. Los sistemas defensivos de su bionave intentaron analizar el ataque, intentaron encontrar una forma de adaptarse, pero no había nada a lo que adaptarse. La energía cinética pura no podía ser contrarrestada ni absorbida. Informe de daños. Gritó por encima de los alaridos de dolor de la nave. Fuerza de la flota reducida al 60%, almirante. Hemos perdido 30.000 naves en los primeros 10 segundos. 10 segundos. En 10 segundos de combate, los humanos habían destruido más naves Ketmori que cualquier enemigo anterior en campañas enteras. Pero el ataque no había terminado. Incluso mientras la primera ola de destrucción se extendía por su flota, los sensores de Vaz detectaron algo más. Nuevos proyectiles se acercaban, pero estos eran diferentes. Parpadeaban dentro y fuera del espacio-tiempo normal, atravesando dimensiones que los sentidos de las bionaves apenas podían detectar. ¿Qué son esos?, preguntó, señalando la pantalla del sensor. Desconocido, almirante. Parecen ser una forma de materia que existe parcialmente fuera de nuestra realidad. Los torpedos cuánticos golpearon con precisión quirúrgica. Cada uno había sido programado para apuntar a tipos de naves específicos, naves de mando, naves de suministro y las masivas biofactorías que creaban nuevos organismos durante la batalla. Los torpedos atravesaron escudos y blindajes como si no estuvieran allí, y luego se materializaron dentro de sus objetivos. Las explosiones fueron diferentes esta vez. En lugar de la destrucción bruta de las armas cinéticas, estas fueron precisas y devastadoras. Cada torpedo liberó materia exótica que deshacía los enlaces moleculares, haciendo que las naves colapsaran desde adentro. La nave insignia de Vaz se sacudió cuando un torpedo cuántico se materializó dentro de su cúmulo cerebral secundario. El devorador de mundos gritó en agonía mientras los sistemas críticos fallaban. La mitad de sus capacidades tácticas se desvanecieron al instante. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo ofertas de rendición de múltiples naves. ¿Quieren abandonar la lucha?» «No», gruñó Vaz. «Somos los Ketmori. No nos rendimos. Todas las naves, inicien los protocolos de adaptación. Encuentren una debilidad en estas armas». Pero incluso mientras daba la orden, sabía que era inútil. ¿Cómo podrían adaptarse a armas que se mueven demasiado rápido para ser detectadas? ¿Cómo podrían contrarrestar ataques que ignoraban las leyes físicas? La tercera ola de armas humanas fue diferente otra vez. Eran misiles convencionales de antimateria, pero se movían en patrones que ningún ejército alienígena había visto jamás. En lugar de volar directamente hacia sus objetivos, danzaban por el espacio en complejas espirales, lo que los hacía casi imposibles de rastrear o interceptar. «Están aprendiendo nuestros patrones de evasión en tiempo real», informó el oficial táctico. «Cada vez que intentamos esquivarlos, ajustan su rumbo». Este era el pensamiento táctico humano en acción. Mientras los alienígenas construían armas adaptativas, los humanos construían tácticas adaptativas. Sus misiles no solo buscaban objetivos, analizaban el comportamiento del enemigo y predecían sus respuestas. Las ojivas de antimateria comenzaron a dar en el blanco. Cada explosión liberaba energía pura, materia y antimateria aniquilándose por completo. Bionaves que habían pasado milenios evolucionando defensas perfectas fueron destrozadas por fuerzas contra las que no se podía evolucionar. El almirante Vaz se dio cuenta de que su flota estaba condenada. En menos de un minuto de combate, estos humanos desconocidos habían reducido su poderosa fuerza de 50.000 naves a menos de 5.000, y el ataque no mostraba signos de detenerse. «Todas las naves», transmitió en la red de comunicación de la flota. «Dispersión de emergencia. Rompan la formación y retírense». Era demasiado tarde. Los escuadrones de cazadores asesinos humanos ya habían anticipado este movimiento. Se habían posicionado a lo largo de cada posible ruta de escape. Cuando las naves Ketmori intentaron huir, encontraron naves humanas esperándolos con las armas cargadas y los sistemas de puntería fijados. Las naves humanas eran más pequeñas que las bionaves, pero se movían con una precisión letal. Cada una estaba optimizada para la eficiencia en combate.
sin espacio desperdiciado, sin sistemas innecesarios. Cada metro cúbico estaba dedicado a armas, escudos o motores. Almirante, informó su oficial de navegación, todas las rutas de escape están bloqueadas. Los humanos nos han rodeado por completo. Vask no podía entender cómo era posible. Su flota había estado en el espacio abierto con espacio para maniobrar en todas las direcciones. ¿Cómo había logrado 200 naves humanas rodear a 50.000 naves Ketmori? La respuesta era simple. Los humanos habían estado planeando esta batalla mucho antes de que comenzara. Habían estudiado las tácticas Ketmori a partir de los informes proporcionados por los refugiados alienígenas. Sabían exactamente cómo responderían las bionaves al ataque. Cada posible movimiento había sido anticipado y contrarrestado. ¿Tiempo transcurrido desde el primer disparo? Preguntó Vask en voz baja. 28 segundos, almirante. 28 segundos. En menos de medio minuto, la poderosa hegemonía Ketmori había quedado reducida a supervivientes dispersos. La flota que había conquistado sectores y devorado civilizaciones estaba muriendo. El ataque final provino de la nave insignia humana. La nave del almirante Chen había mantenido su posición durante toda la batalla, con sus armas apuntando a la nave de mando de Vask. Ahora disparó un solo tiro, un rayo enfocado de energía de punto cero que rasgó el propio espacio-tiempo. El devorador de mundos intentó adaptar sus escudos al nuevo tipo de energía. Pero la energía de punto cero no era algo a lo que se pudiera adaptar. Era la fuerza fundamental de la propia realidad, convertida en arma. El rayo golpeó el cúmulo cerebral principal de la avionave. Por un momento, la antigua nave luchó por sobrevivir, sus sistemas orgánicos esforzándose por mantener la función. Luego, con un grito final que resonó en todas las frecuencias de comunicación, el devorador de mundos murió. El almirante Vask sintió la muerte de su nave como si fuera la suya propia. Las conexiones neuronales que lo unían a la nave se apagaron. El soporte vital de emergencia se activó, pero sabía que todo había terminado. A las 14:28 y 3 segundos, hora estándar galáctica, exactamente 30 segundos después del primer disparo humano, la batalla de Kepler 442 terminó. La flota de invasión Ketmori había sido completamente destruida. 50.000 bionaves reducidas a escombros y supervivientes dispersos. En el puente del Indomitable, la almirante Chen revisó la pantalla táctica con satisfacción. Cada objetivo había sido eliminado con precisión y eficiencia. Ni una sola nave humana se había perdido. Ni un solo miembro de la tripulación había resultado herido. Un trabajo impresionante, dijo a sus oficiales. Eliminación limpia, daño colateral mínimo. Abrió un canal de comunicación con las naves Ketmori supervivientes, menos de 50 de una flota original, de 50.000. Aquí la almirante Sarah Chen de la Armada Espacial Unificada de la Tierra transmitió. Están rodeados y desarmados. Cualquier intento de huir o reanudar las hostilidades resultará en su destrucción inmediata. La respuesta llegó rápidamente de una de las bionaves supervivientes. La voz estaba quebrada y llena de desesperación. Nos rendimos. Por favor, no nos destruyan. Chen consideró la petición. La doctrina militar humana era clara sobre el trato con especies genocidas, pero estos supervivientes podrían proporcionar inteligencia útil. Apagarán todas las armas y se prepararán para ser abordados, ordenó. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal. Mientras los marines humanos se preparaban para asegurar las naves supervivientes, Chen redactó su informe para el Comando de la Tierra. Fue breve y profesional. Flota de invasión Ketmori neutralizada. Duración de la batalla, 30 segundos. Bajas humanas, 0. Amenaza a la civilización galáctica eliminada. Flota regresando a tareas de patrulla. Hizo una pausa y luego añadió una última línea. Se recomienda aumentar el contacto diplomático con las especies alienígenas. Parecen haber subestimado significativamente las capacidades militares humanas. La noticia viajó más rápido que la propia luz. A las pocas horas de la batalla, los informes inundaron las redes de comunicación de toda la galaxia. Al principio, la mayoría de las especies los descartaron como imposibles. La flota Ketmori destruida en 30 segundos por los humanos. Tenía que ser un error, propaganda o algún tipo de engaño elaborado. Pero luego la evidencia comenzó a llegar. Las naves de refugiados que habían estado huyendo del avance Ketmori de repente dejaron de recibir señales de persecución.
Las naves de exploración enviadas a investigar solo encontraron campos de escombros donde había estado la poderosa flota. Los restos se extendían por millones de kilómetros, metal retorcido y materia orgánica que alguna vez fueron 50.000 naves de guerra. En la sesión de emergencia del Tribunal Galáctico, la consejera Itra se paró ante los representantes reunidos con las manos temblorosas. La pantalla holográfica detrás de ella mostraba el lugar de la batalla, ahora marcado con naves de patrulla humanas que mantenían la seguridad. Los informes están confirmados, anunció la asamblea conmocionada. La flota de invasión Ketmori ha sido completamente eliminada. Bajas humanas totales, 0. El silencio en la cámara fue ensordecedor. Luego, todos comenzaron a hablar a la vez. Imposible, gritó el general Courx. Mi inteligencia dice que los humanos solo tenían 200 naves. La batalla duró 30 segundos. Continuó Itra, su voz cortando el ruido. Según nuestros sensores de largo alcance, los humanos usaron armas que nunca hemos visto. Proyectiles cinéticos relativistas, torpedos cuánticos, rayos de energía de punto cero. El embajador Sexeig levantó uno de sus delgados brazos. ¿Qué hay de los supervivientes? ¿Escapó algún Ketmori? 43 naves sobrevivieron, respondió Itra. Actualmente están bajo custodia humana. La almirante Chen ha aceptado transferirlos a la justicia del tribunal, pero quiere algo a cambio. ¿Qué quiere?, preguntó el ministro Pax. Itra activó otra pantalla que mostraba el mensaje de la almirante Chen al tribunal. La mujer humana apareció, tranquila y profesional, pero había algo en sus ojos que incomodó a varios alienígenas. La almirante quiere acceso a todas las bases de datos del tribunal sobre tecnología y tácticas militares utilizadas por las especies miembros durante los últimos 1000 años. Dice que ayudará a los humanos a defender mejor la civilización galáctica en el futuro. La petición provocó un escalofrío en la asamblea. Los humanos querían estudiar cómo luchaba cada especie. Querían conocer las fortalezas y debilidades de cada ejército de la galaxia. Es una petición razonable, dijo el almirante Vestar. Los humanos han demostrado que pueden protegernos de amenazas que no podemos manejar. Oh, replicó el general Courx, quieren saber cómo derrotarnos y deciden que somos enemigos. El debate que siguió duró horas. Algunas especies querían dar a los humanos todo lo que pedían. A otras les preocupaba revelar secretos militares a una especie que claramente no entendían. Mientras el tribunal discutía, se celebraban reuniones de emergencia en los centros de gobierno de toda la galaxia. En el mundo natal de los Velari, el alto psíquico Mordit reunió a sus telépatas más poderosos en las cámaras de cristal bajo la capital. Sus voces mentales resonaron a través de la red psíquica que conectaba toda su civilización. Debemos contactar las mentes humanas, ordenó Mordit. Necesitamos entender qué los impulsa, qué los hace tan peligrosos. Los psíquicos enfocaron sus habilidades hacia el espacio humano, tratando de tocar las mentes alienígenas que acababan de remodelar el poder galáctico. Lo que encontraron los aterrorizó. Los pensamientos humanos eran diferentes. Donde las mentes Velari eran elegantes y fluidas, la conciencia humana era aguda y angular. Sus pensamientos se movían en patrones que dolía seguir. Y debajo de todo había algo que hizo que cada psíquico retrocediera con miedo. Violencia. No la ira ardiente de los guerreros como los Draxen o el hambre fría de los depredadores como los Ketmori. Esto era algo completamente diferente. Los humanos pensaban en la violencia de la misma manera que otras especies pensaban en las matemáticas, como una herramienta para resolver problemas. No están enojados, informó la psíquica Yelvana, con su voz mental temblando. Destruyeron la flota Ketmori sin ira, sin odio. Fue simplemente eficiente. Retírense de sus mentes inmediatamente, ordenó Mordit. No queremos que sepan que estuvimos allí. En Sapiria Prime, el Consejo de Ingenieros trabajaba frenéticamente para entender la tecnología humana. Sus más grandes científicos analizaban los datos de los sensores de la batalla, tratando de descubrir cómo los humanos habían construido tales armas. Las armas relativistas son teóricamente posibles, informó el ingeniero jefe Tosler. Pero los requisitos de energía deberían ser enormes. ¿Cómo alimentan tales sistemas? Miren estas lecturas de torpedos cuánticos, añadió su asistente. Existen en 11 dimensiones simultáneamente. Nuestras mejores teorías solo contemplan 7. Y esta arma de energía de punto cero, dijo otro ingeniero, debería ser imposible de controlar. La densidad de energía destruiría la nave que la dispara.
Cuanto más estudiaban la tecnología humana, más preocupados se volvían los apirianos. Sus propias naves eran consideradas las más avanzadas de la galaxia, con armas y defensas que habían tardado milenios en desarrollar. Pero en comparación con los sistemas humanos, parecían juguetes primitivos. Envíen un mensaje a la capital, ordenó Tosler. Recomienden contacto diplomático inmediato con la Tierra. Necesitamos establecer relaciones amistosas antes de que decidan que somos una amenaza. Conversaciones similares estaban teniendo lugar en docenas de mundos. El Imperio Cristalino convocó sesiones de emergencia de su parlamento. El colectivo insectoide activó sus protocolos de defensa de la mente colmena. Incluso las pacíficas especies jardineras comenzaron a preparar sus naves para una posible evacuación. Pero quizás la reacción más interesante provino de las inteligencias artificiales de la Federación de Máquinas. Estas antiguas computadoras habían estado analizando conflictos galácticos durante miles de años, permaneciendo siempre neutrales y objetivas. Ahora sus centros de procesamiento principales ejecutaban cálculos constantes sobre las capacidades humanas. Los resultados fueron inquietantes. Probabilidad de victoria humana en conflicto con cualquier especie galáctica individual, 99.7%, informó la IA central a su red distribuida. Probabilidad de victoria humana contra una alianza combinada de todas las especies, 73.2%. Recomendación: evitar todas las acciones que puedan resultar en hostilidad humana. Las máquinas habían llegado a la misma conclusión que todos los demás analistas de inteligencia de la galaxia. Los humanos no eran solo otra especie. Eran depredadores alfa que de alguna manera habían permanecido ocultos hasta ahora. De vuelta en el Tribunal Galáctico, el debate finalmente llegaba a su fin. La votación fue unánime. Los humanos tendrían acceso a cualquier información que quisieran. La alternativa era demasiado peligrosa para considerarla. La consejera Itra envió al almirante Chen un mensaje confirmando la decisión. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Gracias por su cooperación. Equipos técnicos humanos llegarán a la estación del tribunal dentro de una semana para comenzar la recopilación de datos. A cambio, la Tierra se compromete a responder a cualquier amenaza futura contra la civilización galáctica. El mensaje incluía especificaciones detalladas de las naves y armas humanas que se estacionarían en todo el espacio del tribunal. Las cifras hicieron que varios consejeros se desmayaran. La Tierra estaba desplegando 500 naves de patrulla de inmediato, con 2.000 más en espera. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Pero lo que realmente aterrorizó a los alienígenas fue la última línea del mensaje de la almirante Chen. Tengan en cuenta que estas fuerzas representan la fuerza de patrulla estándar para el espacio humano. Nuestras flotas de batalla primarias permanecen en el sistema Tierra y no se desplegarán a menos que la civilización galáctica se enfrente a amenazas de nivel de extinción. Flotas de batalla primarias, en plural. Naves tan poderosas que la fuerza que acababa de eliminar a los Ketmori era considerada apenas digna de mención. A medida que la realidad de la situación comenzaba a asimilarse, las especies de toda la galaxia comenzaron a tomar la misma decisión. Empezaron a redactar tratados de amistad con la Tierra. Ofrecieron acuerdos comerciales, intercambios culturales y compartir tecnología. Cualquier cosa para asegurar la buena voluntad humana. Ninguno de ellos quería descubrir qué pasaría si los humanos decidieran que eran enemigos. La era del dominio humano había comenzado, no a través de la conquista o la intimidación, sino a través de la simple demostración de que los hijos de la Tierra eran la especie más peligrosa de la galaxia. Y los humanos parecían genuinamente sorprendidos de que alguien encontrara esto notable. 6 meses después de la batalla de Kepler 442, la galaxia se había asentado en lo que los historiadores llamarían más tarde la paz humana. No era una paz a través de la conquista o el miedo, aunque el miedo ciertamente jugaba un papel. Era una paz a través de la simple comprensión de que la guerra se había vuelto obsoleta. Ninguna especie se atrevía a arriesgarse a atraer la atención del ejército de la humanidad. En la estación del tribunal, la consejera Itra revisaba los informes trimestrales con asombro. Los conflictos galácticos se habían reducido a cero. Las disputas comerciales se resolvían mediante la negociación. Incluso los notoriamente agresivos Draxen habían comenzado a usar la diplomacia en lugar de las armas. «Es extraordinario», le dijo a su ayudante, un joven Velari llamado Kestar. «Hemos logrado algo que miles de años de civilización no pudieron conseguir. Paz total». «¿A qué costo?», preguntó Kestar en voz baja.
Sus habilidades psíquicas le permitían sentir la ansiedad subyacente que impregnaba cada mente alienígena en la estación. Itra entendió a qué se refería. Sí, había paz, pero era la paz de los animales de presa que se esconden de un depredador alfa. Todos los gobiernos de la galaxia pasaban su tiempo tratando de evitar cualquier cosa que pudiera disgustar a los humanos. La ironía era que los humanos parecían completamente desinteresados en la política galáctica. Continuaban con sus misiones de exploración, sus rutas comerciales, sus intercambios culturales, exactamente como siempre lo habían hecho. De hecho, eran más amigables que antes, más dispuestos a compartir tecnología y conocimiento. Esto, de alguna manera, empeoraba todo. He revisado todas las comunicaciones humanas de los últimos 6 meses, continuó Itra. Realmente parecen creer que son solo otra especie. No entienden por qué todos los tratan de manera diferente. Activó una pantalla holográfica que mostraba la disposición actual de las fuerzas humanas. Los números habían crecido desde el despliegue inicial. La Tierra ahora mantenía flotas de patrulla permanentes en 17 sectores, con fuerzas de respuesta rápida posicionadas en puntos estratégicos clave. Mira su patrón de despliegue, dijo, señalando la pantalla. No es agresivo. No intentan controlar territorio o recursos. Están posicionados para responder a amenazas contra cualquier especie miembro. Amenazas que ya no existen, observó Kestar. Exactamente. Han creado una disuasión perfecta. Nadie se atreve a iniciar una guerra porque saben que los humanos intervendrán. Y los humanos no iniciarán guerras ellos mismos porque hizo una pausa, luchando por comprender la mentalidad humana. Porque no quieren hacerlo. Nuestros psíquicos han estado estudiando los patrones de pensamiento humanos durante meses. Terminó Kestar. Genuinamente prefieren la paz y la cooperación. Solo se vuelven peligrosos cuando se sienten amenazados o cuando protegen a otros. Esta era la paradoja que mantenía despiertos a los líderes galácticos por la noche. La fuerza militar más poderosa de la historia conocida pertenecía a una especie que realmente creía en lo que decía sobre la amistad y la cooperación. La puerta sonó y el almirante Vestar entró en la oficina. El viejo oficial militar parecía cansado. Su trabajo como coordinador de defensa del tribunal se había vuelto mucho más fácil, al mismo tiempo, mucho más estresante. La reunión mensual de enlace humano está por comenzar, anunció. La almirante Chen quiere discutir las nuevas rutas de patrulla. Los 3 alienígenas se dirigieron a la sala de conferencias donde la almirante Chen esperaba con su personal. La mujer humana se veía exactamente como hacía 6 meses, tranquila, profesional y completamente inconsciente del terror que inspiraba en cada no humano presente. Consejera Itra, almirante Vestar, lo saludó Chen con lo que los humanos llamaban una sonrisa. Gracias por venir. Quería discutir algunas preocupaciones que mis superiores han planteado sobre nuestro despliegue actual. Los alienígenas se tensaron. ¿Estaban los humanos descontentos con algo? ¿Planeaban retirar la protección? O peor, ¿planeaban pasar de protectores a conquistadores? ¿Qué preocupaciones? Preguntó Itra con cautela. El comando de la Tierra cree que podríamos estar sobrecargándonos, explicó Chen, activando una pantalla táctica. Hemos mantenido patrullas constantes durante 6 meses y ha habido 0 incidentes militares. El comando se pregunta si realmente necesitamos tantas naves en la estación. El alivio en la sala fue casi visible. Los humanos no estaban enojados ni planeaban una conquista. Les preocupaba malgastar recursos en patrullas innecesarias. He desaconsejado reducir nuestra presencia, continuó Chen. La paz es frágil. Requiere un mantenimiento constante. Pero mis superiores señalan que tenemos otras responsabilidades en todo el espacio humano. El almirante Vestar encontró su voz. ¿Qué otras responsabilidades? Chen lo miró con sorpresa. Exploración, principalmente. Hemos descubierto 17 nuevos mundos habitables en el último año. Las naves de colonización necesitan escoltas. Las estaciones de investigación necesitan protección. Y todavía hay regiones inexploradas más allá del borde galáctico. La mención casual de 17 nuevos mundos provocó otro escalofrío en los alienígenas. Los humanos se expandían constantemente, encontrando nuevos recursos y estableciendo nuevos asentamientos. Su tasa de crecimiento no tenía precedentes. ¿Cuántos mundos humanos existen ahora? Preguntó Itra. Unos 50.000, respondió Chen sin pensar. Luego notó las expresiones de asombro alrededor de la mesa. ¿Es eso un problema? 50.000 mundos.
La mayoría de las especies galácticas tenían, como mucho, unas pocas docenas de planetas. El poderoso imperio Draxen controlaba solo 200 sistemas estelares. Pero los humanos, supuestamente recién llegados primitivos a la civilización galáctica, se habían extendido por 50.000 mundos. ¿Cuándo comenzaron los humanos esta expansión?, preguntó débilmente el almirante Vestar. Hace unos 300 años, respondió Chen, después de que desarrollamos un viaje fiable más rápido que la luz. ¿Por qué pregunta? 300 años. En el tiempo que la mayoría de las especies pasaban debatiendo si colonizar un solo mundo nuevo, los humanos habían reclamado 50.000, y aparentemente no veían nada extraordinario en ello. ¿Cada mundo tiene su propia flota de defensa?, preguntó Kestar. Por supuesto, asintió Chen. La doctrina estándar requiere que cada colonia mantenga capacidades defensivas mínimas, generalmente unas 100 naves por mundo, dependiendo de las condiciones locales. La simple matemática era asombrosa. 50.000 mundos, cada uno con un mínimo de 100 naves, significaba al menos 5 millones de naves humanas. La fuerza que había destruido a los Ketmori representaba menos del 0.01% de la capacidad militar humana. Almirante Chen, dijo Itra con cuidado, ¿podría hablarnos de las flotas de batalla primarias de la Tierra, las que mencionó en sus informes? La expresión de Chen se volvió más seria. Eso es clasificado, me temo. Pero puedo decirles que nunca han sido desplegadas fuera del sistema Sol. El comando de la Tierra las reserva para amenazas a la propia civilización humana. ¿Qué tan grandes son?, presionó el almirante Vestar. Lo suficientemente grandes, respondió Chen simplemente. ¿Hay alguna preocupación específica? ¿La inteligencia ha detectado una nueva amenaza? Los tres alienígenas se miraron. ¿Cómo podían explicar que la amenaza que les preocupaba estaba sentada frente a ellos, completamente inconsciente de su propia naturaleza aterradora? No hay amenazas inmediatas, dijo Itra finalmente. Simplemente estamos tratando de comprender mejor las capacidades humanas. Chen asintió. Comprensible. La cooperación entre especies requiere una comunicación clara. ¿Les gustaría que organizara una visita a una de nuestras naves de patrulla? Podría ayudarles a comprender nuestras capacidades y limitaciones. La oferta fue hecha con genuina amabilidad. Chen realmente quería ayudar a los alienígenas a comprender mejor la tecnología humana. ¿Esto era una increíble ingenuidad o una confianza suprema? Eso sería muy educativo, asintió Itra. Después de que la reunión terminó y los humanos se fueron, los tres alienígenas se sentaron en silencio durante un largo tiempo. 50.000 mundos, dijo finalmente el almirante Vestar. 5 millones de naves, y consideran que la flota de patrulla que destruyó a los Ketmori es un despliegue menor. Realmente no entienden lo que son, añadió Kestar. Para ellos, esto es normal. Creen que todas las especies se expanden y se militarizan al mismo ritmo. Itra estaba leyendo informes de toda la galaxia. Todos los gobiernos estaban llegando a las mismas conclusiones. La humanidad no era solo la potencia militar dominante. Estaban más allá de cualquier posibilidad de oposición. Las flotas combinadas de todas las demás especies serían superadas en número 51. ¿Qué hacemos?, preguntó. Hacemos exactamente lo que hemos estado haciendo, respondió el almirante Vestar. Nos mantenemos de su lado bueno. Somos aliados útiles. Nunca les damos una razón para vernos como amenazas. Y rezamos, añadió Kestar, para que nunca se den cuenta de lo que realmente son. Fuera de la estación, las naves de patrulla humanas continuaban sus rutas por el espacio. Sus tripulaciones eran amigables y profesionales, siempre listas para ayudar en emergencias o asistir con problemas técnicos. Invitaban a oficiales alienígenas a bordo para visitas y ejercicios de entrenamiento. Compartían su comida, su entretenimiento y sus historias de la Tierra. Parecían cualquier otra especie, simplemente tratando de llevarse bien en una galaxia complicada. Pero cada alienígena que los conocía se iba con la misma revelación. La humanidad no era solo otra especie. Eran algo nuevo y sin precedentes. Eran una civilización que había convertido la propia paz en un arma. La galaxia había entrado en una nueva era. Una donde mayor poder militar de la historia pertenecía a la especie que menos entendía su propia fuerza. Y quizás, pensaron los alienígenas, eso era lo único que los mantenía a todos a salvo. Después de todo, el depredador más peligroso solía ser aquel que no sabía que estaba cazando.